Bueno verles un domingo más y espero que hayan orado durante la semana para que Dios esté preparando y prepare su corazón. Amén. Así como lo ha hecho conmigo. Vamos a leer el texto, hermanos, a estudiar el día de hoy y luego estaremos orando. Vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más y venimos a tu presencia suplicándote, Señor. No de una forma mecánica, sino porque en verdad reconocemos que necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, Señor. Sé con el predicador y con los oyentes, Señor. Sabemos que hay una obra espiritual que solamente el Espíritu puede hacer en nuestros corazones. Revelarnos tu palabra, aplicar tu palabra a nuestros corazones como aquella espada de doble filo que penetra, que corta, Señor. Te pedimos que hoy tú hieras nuestras conciencias, que tú hieras nuestros corazones con tu palabra, Señor. Que nos animes, que nos enseñes, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, yo he titulado mi sermón Viviendo a la expectativa del fin. Viviendo a la expectativa del fin. De hecho, parte de la introducción, yo quiero leerles una porción del libro de Apocalipsis, porque en este pasaje Pedro nos va a decir que debemos de vivir pensando en algo que Apocalipsis nos explica y nos aclara. Si hay algo que he aprendido de Apocalipsis, es que el mal nunca ganará. Y algo que recalca una y otra vez Apocalipsis es que Cristo vencerá siempre. Dice Apocalipsis 19, leo para ustedes, versículo 11 en adelante dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y está vestido, dice el verso 13 una vez más, de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
Y dice el verso 14, y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada que para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, así termina la historia. Así el mismo Espíritu Santo nos revela que Jesucristo aparece de una forma figurada, simbólica, con un manto empapado de sangre, y esa sangre no es de él, es de sus enemigos. Él ha vencido a sus enemigos y los ha pisoteado, dice, de tal manera que la sangre ha pringado sus vestiduras. Y de su boca sale una espada para herir y para regir las naciones con vara de hierro. Bueno, es a la expectativa de ese fin, del regreso de Cristo, en la que nosotros debemos de vivir. Es en esa expectativa. Cristo regresará. Cristo viene por segunda vez. Si yo le preguntara, ¿qué piensas al escuchar acerca de que se acerca el fin? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando usted escucha el fin se acerca? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿En qué piensa usted cuando usted escucha a un predicador decir el fin se acerca? En la teología bíblica reformada sabemos que esto implica tanto el arrebatamiento como la segunda venida visible de Cristo. En eso pensamos nosotros. Y por ende, entonces, nuestra salvación, nuestro auxilio. Con esta segunda venida de Cristo, también debemos de pensar, hermanos, que el galardón para los santos se acerca. Hay un galardón para los santos. Y aquellos que negaron a Cristo serán castigados. Pero para nosotros, por eso Pedro dice en nuestro texto, como lo veremos, ustedes deben de vivir pensando en que se acerca el fin. Y aquellos santos, todos nosotros que hemos sido redimidos, vamos a obtener un galardón de parte de Jesucristo. Todos aquellos que se negaron a sí mismos, que se negaron al mundo, que se negaron a un gobierno corrupto, que se negaron a todo lo demás, al pecado y al diablo, para honrar a Cristo en sus vidas, ellos van a obtener un galardón. Por otra parte, como les decía, Cristo traerá entonces en ese fin retribución a todos aquellos que no obedecieron el Evangelio. E incluso muchos de ellos persiguieron en algún momento o afligieron a los santos. Y Dios les traerá entonces a ellos, como leía el hermano en 2 Tesalonicenses capítulo 1, retribución. Les va a pagar con lo que se merecen. Ese día será de gozo y de paz para todos los redimidos, pero será también de angustia, juicio, dolor y espanto para aquellos inconversos rebeldes al Evangelio. Ahora vea lo que dice el versículo 7 de nuestro texto. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ese es el anuncio. Y ese es mi primer encabezado, el anuncio. El fin de todas las cosas se acerca. En otras palabras, la segunda venida de Cristo se acerca. Y si eso decía el Espíritu Santo por medio de Pablo en aquel momento, ahora estamos más cerca que cuando creímos, dijo Pablo. Pedro usa, hermanos, y eso es importante. ¿Por qué Pedro empieza esta sección de la carta diciendo, mas el fin de todas las cosas se acerca? Y tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué quiere lograr Pedro con decirnos o anunciarnos o recordarnos de que el fin de todas las cosas se acerca? Pedro tiene un fin en su mente, lo dijo por algo. Y es que Pedro usa el tema más esperado por los creyentes, el fin, como un incentivo. Pedro quiere usar la idea de que el fin se acerca y recordarnos eso, para animarnos, para que tengamos energía para vivir.
El apóstol llama a los creyentes a vivir en obediencia y a la expectación en vista del regreso inminente de Cristo. Esta verdad, hermanos, el apóstol llama a los creyentes con esta verdad porque Jesús también habló muchas veces acerca de su segunda venida de Cristo. Por ejemplo, usando parábolas como la del mayordomo fiel o infiel, Jesús la usó para hablar de que Él regresaba. La parábola de las 10 vírgenes. La idea de la parábola de las 10 vírgenes es que debemos de estar atentos a que ese día llegará. Esta verdad, hermanos, será el más grande acontecimiento jamás visto. Yo no sé si usted puede tal vez imaginárselo un momento, o si algún momento se lo ha imaginado, pero la segunda venida de Cristo es el evento jamás visto. Jamás, ni siquiera Hollywood ha podido traer algo para poder mostrarnos lo que será la segunda venida de Cristo. Y eso debía y debe ser el motor de la vida cristiana. Cristo regresa. Cristo va a venir. Y debería ser el motor para una vida diferente. Pero, en otras palabras, quiere que pensemos y actuemos diferente a lo que Él hizo al principio. Pedro hizo algo al principio que Él quiere que nosotros no hagamos. Tengo por aquí un párrafo de un comentarista que dice: el miedo, la oscuridad ociosa, la incansable excitación y el descuido del deber le hicieron a Pedro dejar de velar y orar, y negó al Señor 3 veces y con maldición. Y Pedro, sabiendo que él pasó por eso, dice: ahora yo les recuerdo a ustedes, Cristo regresa. No hagan lo que yo hice, que en lugar de estar velando y orando, cuando el Señor más lo necesitó, que nos llevó a nosotros aparte y nos dijo: oren conmigo, y se llevó a los 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, a que oraran con él, y cuando regresó estaban dormidos. Pedro dice: yo no quiero que ustedes hagan lo mismo. Ustedes no pueden vivir en esta vida cristiana dormidos. Ustedes deben de estar despiertos, esperando la segunda venida de Cristo, que en cualquier momento puede pasar. Pedro quería que nosotros y ellos no pasaran por lo que él pasó, que se descuidó. Ahora, por más que nuestro Señor Jesucristo demore, que ya se ha demorado 2000 años, por más que se demore en su retorno, los cristianos deben de mantenerse listos y estar alerta ante las acechanzas del diablo, porque él no duerme. De hecho, dice Pedro más adelante en el capítulo 5, que él está como un león rugiente esperando y viendo a quién devorar. Y quiere tener ventaja de nosotros. Así que mientras Cristo regresa, por más que se demore, nosotros debemos estar apercibidos de esta verdad: Cristo regresa. Oiga lo que dice 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y luego dice Efesios 6:11: póngase en toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra día a día. Y el problema es que nosotros estamos en esa guerra día a día, a muerte por nuestra alma, que es lo que quiere Satanás. Y como él sabe que ya no nos va a poder separar del amor de Cristo, él va a hacer lo imposible por tratar de que nosotros pequemos delante de Dios. Sabe que no nos va a quitar la salvación, pero sí va a tratar de que estemos pecando aquí en este mundo. Estamos en una guerra y el problema es que muchos de nosotros estamos dormidos, como si no estuviéramos en guerra. Y cuando yo pienso en esto, cuando Pablo habla acerca de esta lucha como si fuera una batalla realmente, y así lo es, me imagino qué pasaría con nosotros si fuéramos un ejército. Hermanos, sería una
película de comedia. Si hicieran una película de nosotros en la guerra, dependiendo de nuestro cristianismo que llevamos, seríamos una película de comedia. Como hacer una película de comedia de guerra. ¿Cierto? Porque hay muchos que no se han tomado en serio el cristianismo. Están jugando o pasan desapercibidos. ¿Cuántos cristianos realmente a conciencia podemos decir sacan por lo menos 1 hora al día para leer y estudiar la Biblia? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántos cristianos sacan su tiempo para tener una oración al día privada con el Señor? ¿Cuántos? En la mañana, en la noche, al mediodía, no sé cuántos. Muchas veces nada de eso. Y de esa manera estamos tratando de pelear una batalla con un enemigo que no descansa. Y como dicen por ahí, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Hermanos, si nos metiéramos en una guerra literal, seríamos una película de comedia. Y eso debería de darnos vergüenza. Debería de darnos vergüenza. Satanás quiere aprovecharse, Pablo dice, para que no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No ignoramos sus artimañas. Entonces Pedro empieza a decirnos en el versículo 7 un anuncio. El fin de todas las cosas se acerca. Ustedes deben estar pensando en eso. Siempre pensando en eso. Y si yo pudiera tener el tiempo para meterme por todas las avenidas que quiere decir esto, pero no lo puedo hacer. Porque si viviéramos pensando en que el fin se acerca, viviríamos pensando en evangelizar, en predicar, en estudiar, en cuidarnos a nosotros mismos, en cuidarnos, etc. El fin se acerca. Dejaríamos de estar tan amantes de este mundo, de las cosas superficiales de este mundo, porque estamos pensando más allá. Todo eso implicaría. El fin, hermanos, es un argumento poderoso para hacernos sobrios en todos los asuntos mundanos y fervientes en la religión, dijo un comentarista. Dice este hombre que el fin del mundo, por decirlo así, ese tema, esa realidad, esa verdad, es un argumento poderoso para hacernos sobrios en los asuntos del mundo, pero fervientes en las cosas de la religión en cuanto a nuestro Señor. Esta realidad, este anuncio, pregunto, ¿deja al creyente igual? ¿O debería de dejarlo igual? La respuesta es no. Y eso me lleva a mi segundo encabezado, que es que esta realidad nos debe de llevar a un estilo de vida diferente. Un estilo de vida ante este anuncio de que el fin se acerca, de que los malos van a ser juzgados, de que nosotros vamos a entrar en gloria. Una vida diferente y al mismo tiempo una advertencia para todos aquellos que todavía no han nacido de nuevo. Una advertencia, el fin se acerca y ese fin traerá a Jesucristo como juez. Y dice la Biblia que todas las cosas que nosotros hemos hecho, hemos pensado, serán expuestas ante Cristo y seremos juzgados por esas cosas. Así que eso es una advertencia para todas las personas que no han nacido de nuevo. El fin se acerca. El fin se acerca, hermanos. Ahí veremos quién es quién. Ahí veremos quién es quién. En los versículos 7, de su parte B hasta el versículo 9, vemos un estilo de vida diferente que debiéramos de vivir nosotros ahora ante el anuncio de que Cristo vuelve y que el fin se acerca. Estos versículos del 7 al 11, el Espíritu Santo nos dirige con 3 imperativos, con 3 mandatos. Bueno, como el fin se acerca, hagan esto.
Vivan de esta manera porque el fin se acerca. 3 imperativos. Y él empieza a decir el primero en el versículo 7, parte B. Sean prudentes y sobrios para orar. Ahí está el primer mandato y no es una opción. Eso debería ser un mandato y es un mandato para nuestra vida. Si usted vive pensando de que el fin se acerca, aquí está el primer imperativo para nosotros, el primer mandato. Sed prudentes y sobrios para la oración. Ahora, déjenme explicar qué quiere decir esto. La sobriedad o la seriedad implica que el cristiano no se deja arrastrar por las emociones o pasiones mundanas. Eso es lo que significa ser prudentes y sobrios. Es que no nos dejamos llevar, no nos dejamos arrastrar por las emociones o pasiones humanas. ¿Cuántos tienen emociones? Todos. ¿Cuántos tienen pasiones humanas? Todos. Todos tenemos pasiones y todos tenemos emociones. El problema es que muchas veces o casi siempre esas pasiones y al mismo tiempo esas emociones son de nuestra carne y están influenciadas por el mundo. Y dice Pablo que el mundo es gobernado y guiado por el príncipe de la potestad del aire. Nosotros no debemos de dejarnos arrastrar por nuestras pasiones ni por nuestras emociones, sino por las convicciones que vemos en la palabra de Dios. Y les recuerdo otra vez, en el contexto de esta carta, cristianos siendo perseguidos y pronto iban a experimentar una de las más grandes persecuciones a muerte y sangrientas. Y el Espíritu Santo le dice: ustedes no deben de ser gobernados ni llevados por las pasiones ni por las emociones humanas. Deben de ser prudentes, sobrios en lo que van a sentir, en lo que van a actuar, porque el fin se acerca. Hermanos, lamentablemente hoy, el grueso del cristianismo, y esto lo digo en parte con enfado y en parte con sentimiento de lástima, el grueso del cristianismo cree, vive y practica un cristianismo lleno de emociones. Lleno de emociones. Eso es lo que se enseña en las iglesias, a sentir. Si usted hoy cantó una canción que le hizo sentir bonito y alegre, entonces usted dice: estuvo bonito el culto. A mí me enseñaron a pensar así. A mí me enseñaron que si al final del sermón y la gente pasaba al frente, y por eso dejaban bastante espacio entre la última silla y el altar para que la gente se acumulara ahí después del sermón, y después de eso la gente caía al piso y se revolcaba y todo, wow, las emociones estaban al tope. Aquí vemos un mandato de: no se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por las pasiones, todo lo contrario, sean prudentes y sobrios, porque el fin se acerca. ¿De qué le vale al cristiano? ¿Cómo lucha el cristiano contra Satanás en un momento de emocionalismo tirado en el piso? ¿Cómo lucha contra Satanás? De nada. No le sirve de nada. ¿De qué le sirve eso en su vida espiritual? Nada. ¿De qué le sirve eso a la iglesia para la madurez y la edificación? En nada. Pero eso es lo que se está enseñando en las iglesias. Y Pedro dice: no. Ustedes deben de saber algo claro. El fin se acerca. Viene el juicio. Ustedes van a dejar de sufrir. Pero mientras tanto, hay una orden para ustedes. Sean prudentes y sobrios para la oración. Para orar. En otras palabras, vivan pensando en la eternidad. Vivan pensando en la eternidad. Este anuncio debería llevarnos a la santidad. En la santidad, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, que ya estudiamos: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, son personas que no se atan a este mundo, piensan en el más allá. Dice:
les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, contra el alma. Apártense de esos deseos pecaminosos. Y ahora dice exactamente lo mismo con otras palabras. Sean prudentes y sobrios para orar. La palabra prudente quiere decir tener una mente cabal. Una mente cabal. Que piensen sensatamente. Ahora, ¿cómo puede el cristiano pensar sensatamente? Cuando estudiamos 1 Corintios, vimos que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que ahora nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. En el sentido de que ahora sabemos cómo piensa el Señor porque tenemos las Escrituras. El cristiano debe tener una mente cabal. Y por eso Pablo va a decir también en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se amolden a este mundo, sino transformen su forma de ¿qué? Transformen su forma de pensar, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón. Una mente cabal, o sea, prudentes. Eso es lo que dice el texto. Sean prudentes porque el fin se acerca. Y luego dice, sean sobrios. En otras palabras, la palabra sobrio significa abstenerse o estar velando, estar atento. Abstenerse de esos deseos, de esas emociones mundanas y al mismo tiempo estar velando, estar cuidándome a mí mismo. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de lo que es velar o estar atento. Supongamos que usted y yo vamos a caminar por un potrero y hay una senda muy pequeñita, pero hay varias serpientes muy cerca. ¿Cómo caminaría usted por ese sendero sabiendo que hay serpientes muy cerca? Usted caminaría hacia las tontas y locas. Muchas no pasan. Muchas dicen, yo no prefiero no pasar. Pero si tuviera que pasar, ¿cómo caminaría usted? Velando, estando atento, ¿cierto? ¿En dónde pone el pie? ¿Cuál está más cerca? ¿Cuál está más largo? Si corro o no corro. Usted pasaría pensando en lo que está haciendo, atento. Esa es la misma idea con el cristiano, debe estar atento. Mira, Satanás me está atacando por este lado. Mira, Satanás me intenta atacar por aquí. Satanás me ha ganado ventaja en esto. Estar velando, estar atento. Eso es lo primero que vemos en el pasaje. Perdón. Ser prudentes, sobrios. Dice el texto que debemos de estar listos y preparados para la oración. No solamente dice, sean prudentes y sobrios, sino dice, para orar. Mientras yo leía el texto, yo decía, para orar. El fin se acerca, sean prudentes, o sea, tengan una mente cabal, sean sobrios, o sea, absténganse de esto, estén velando, pero para orar. Y yo decía, ¿cómo combino orar ahí? ¿Qué tiene que ver la oración en esto? Y leyendo y estudiando tiene mucho que ver. Porque una mente esclavizada a las emociones, una mente esclavizada a las pasiones humanas, aunque usted sea cristiano, una mente influenciada por los deseos, hace que yo pierda la comunión con el Señor. Dígame si es verdad o no, pero cuando usted ha entrado en un pecado, a usted se les quita la ganas de orar. ¿Verdad que sí? Y los que no dijeron nada son mentirosos. Cuando uno entra en un pecado, a uno se le quita las ganas de orar. Uno hace por naturaleza lo que hizo Adán después de que pecó, se esconde de Dios. ¿Le pasa a usted o no le pasa? A mí sí me pasa. Uno trata por naturaleza caída, esconderse de Dios. Porque el pecado lo aleja a uno de Dios. Y uno ya no se siente suficiente para estar delante de Dios. Claro, uno ha entendido mal de que uno no se acerca a Dios porque hoy me porté mal.
o porque me porté bien. Porque si yo hoy no pequé, por ejemplo, si yo hoy no pequé en nada, me la jugué como un vaquero, no pequé, y eso me hace pensar a mí de que yo ahora sí puedo acercarme a Dios, eso es un error. Porque sigo siendo un pecador. Lo que hace y permite que yo me acerque a Dios en oración es el sacrificio de Cristo. Así que si yo hoy pequé o no pequé, tengo de igual manera en Cristo la opción de entrar a la presencia de Dios, independientemente de cómo me sienta o de lo que haya hecho. Porque no es por mis méritos, es por lo que Cristo hizo. Entonces cuando uno entiende eso, usted dice, hoy pequé y no tengo ganas de orar, pero tengo que orar. Y usted se acerca delante de Dios humillado, Señor, tú sabes lo que yo hice, perdóname, hice esto, perdóname, Señor. Pero el peor error que podemos hacer es alejarnos de Dios cuando pecamos. Por eso Pedro dice, el fin se acerca, sean prudentes, sean sobrios. En otras palabras, que ustedes, el cristiano, no se deje arrastrar por las emociones y pasiones mundanas. Y más bien oren, estén orando. Estén orando. Y hago otra pregunta práctica otra vez. ¿Cuántos han experimentado? Yo espero que todos, pero ¿cuántos han experimentado que cuando usted ha tenido una semana continua de oración y usted ha, vamos a ver, logrado tener una buena costumbre de orar todos los días, un buen momento, un buen rato de calidad con el Señor, ¿cómo se siente usted esa semana? Usted se siente que usted vuela, ¿verdad? Bueno, esa debiera ser la normalidad de todas las semanas de nosotros. Pero la clave está en orar. Por eso Pedro dice, el fin se acerca. ¿Quiere usted vivir una vida cristiana como debe de ser? Ore. Ore. Absténgase de las emociones y pasiones humanas y ore. Pase orando. Y yo sé que también la Biblia dice orar sin cesar. Y eso implica que si estamos en el supermercado, yo estoy en comunión con el Señor. Pero la Biblia también enseña que es necesario que usted y yo apartemos un momento de nuestro día para orar. Si usted no puede en el día, usted debe de sacar un tiempo en la noche, en la madrugada para orar. A solas con el Señor. Y de esa manera entonces vamos a poder combatir el no estar ahora arraigados o arrastrados por las pasiones y emociones humanas y mundanas. Cuando el cristiano pierde la comunión con el Señor en oración y pierde la perspectiva de que el fin se acerca, es cuando empieza el caos en la vida cristiana. Empieza el caos en la vida cristiana. Y lo digo primeramente porque es lo que la Biblia dice, y lo digo porque lo he experimentado en mi propia vida. Cuando el cristiano se aparta de la oración y hace todo lo contrario de lo que vemos en el versículo 7, de que más bien sus emociones humanas y sus pasiones humanas gobiernan, empieza el caos del cristiano. Ya no podrá llevar a cabo lo que se nos ordena de aquí en adelante, ni tampoco va a poder llevar a cabo lo que el resto del Nuevo Testamento dice que debemos de hacer. La oración es vital para el creyente. Es vital. De hecho, Jesús dijo en Juan capítulo 15 que separados de Él, nada podemos hacer. Nada. Es más, los discípulos caminaron con Jesús, ¿cierto? 3 años y medio caminaron con el Señor, 3 años. Vieron a Jesús hacer milagros extraordinarios. Vieron a Jesús calmar el mar, calmar el viento. Vieron a Jesús caminar sobre el agua, sanar enfermos, resucitar muertos. De todo vieron. Pero cuando se le acercaron al Señor, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Los discípulos no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a hacer milagros. Los discípulos sabían y veían en Jesús una vida de oración y entendieron que era la clave para la vida cristiana. Y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como tú. Y se dice
Se dice que Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Dijo Charles Spurgeon que él prefería enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Y Charles Spurgeon es considerado uno de los mejores predicadores que ha existido después de Pablo. Y él decía, yo prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Y por algo aquí en este texto nos dicen, bueno, el fin se acerca y adivinen en qué es lo que usted tiene que ocuparse, en orar. No lo dice por decirlo. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, cuando yo me recuerdo de ese pasaje, de las palabras de Jesús, velad y orad para que no entren en tentación, yo me pongo a pensar, dependiendo de la vida de oración que usted tenga, tiene la vida cristiana. Y por eso es que muchos cristianos viven tan mundanalizados, porque no oran. No tienen una vida de oración, y por eso viven tan mundanalizados. Es la clave de la vida cristiana. Es el motor, es la energía que nos va a capacitar a nosotros para vivir lo que la Biblia dice. ¿Es importante el conocimiento? Claro. Es importantísimo, es vital. Pero juntamente con ella, con la importancia del conocimiento, de la sabiduría, es la oración. Y alguien preguntaría, ¿cuál es más importante, el conocimiento o la oración? Yo respondería como dijo un predicador. Eso sería como preguntarle a alguien que va en el avión, ¿cuál ala es importante? ¿Cuál le quitamos? No, las dos son importantes. Sucede lo mismo. Si usted no tiene conocimiento, usted va a vivir equivocadamente. Pero si usted tiene conocimiento, pero no ora, no va a tener el poder de Dios para vivir el conocimiento que tiene. Es importante, es vital. Entonces, hermanos, el primer imperativo es que nosotros seamos entonces prudentes, sobrios, o sea, con una mente cabal, y nos estemos absteniendo y estemos velando en cuanto a nuestros deseos y pasiones mundanas, y nos dediquemos a orar. Y espero que usted salga de aquí ahora a practicar esto y a decir, hoy Dios me habló, porque esto no es simplemente un sermón. Esto no es más un momento, ya que por liturgia tenemos un momento donde ustedes se sientan, me escuchan y yo les digo palabras. No, lo que está pasando aquí es que Dios les está hablando. Dios le está diciendo a usted, como me dijo a mí también ya, yo quiero que usted entienda algo hoy. Es hora de que se ponga las pilas a orar. Es hora de que usted continúe otra vez orando. Debe de hacerlo. Eso es lo que Dios está diciendo. Y absténgase de las pasiones y las emociones humanas. Sean prudentes, sean sobrios en esta vida. Pero no vamos a poder ser sobrios y prudentes si no oramos. Lo segundo que nos dice el texto, que nos dice Dios hoy como mandato, dice, sean fervientes en amor los unos por los otros. Fervientes en amor. Y la palabra ferviente tiene que ver con estirarse. Es la palabra griega. Tiene que ver con estirarse, con esforzarse. Y un comentarista dice que se usaba para describir a un corredor que se desplazaba con el uso de sus extremidades y músculos al máximo en su rendimiento. Daba el máximo. Esa es la misma palabra cuando dice ustedes deben ser fervientes, estirarse hasta donde más no puedan. ¿En qué cosa? En amar los unos a los otros. Estirarse hasta más no poder. Y no es una opción. Ahora, ¿cómo un cristiano va a poder hacer esto de estirarse, esforzarse hasta lo último para amar a otra persona si ni siquiera ora? Más todo lo contrario, se deja guiar por las pasiones y por los sentimientos humanos y mundanos. Y me hacen algo y en lugar de estirarme para amarlo hasta donde más yo no pueda, como mi mente no está cabal y más bien me estoy siendo guiado por mis emociones, en lugar de amarlo y perdonarlo, si tal vez me hizo una ofensa, yo voy a reaccionar pagando mal por mal. Porque eso es lo que Pedro ha dicho atrás.
debe de ser lo normal de un creyente. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, Pedro dijo: puesto que en obediencia a la verdad, en obediencia al evangelio, habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros, perdón, entrañablemente de corazón puro. me dañé la garganta. De corazón puro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Si hay algo que debiera de abundar en nosotros como cristianos es el amor. ¿A qué punto? A tal punto que usted tenga que estirarse y dar su máximo esfuerzo. A ese punto. Claro, eso es todo lo contrario a lo que vemos hoy en muchas iglesias y en muchos hermanos. Que en lugar de amarse, se están peleando, se están mordiendo. Parecen perros de pelea. Se pelan los dientes los unos a los otros. Y si se dejan arrimar, se mordisquean. Así están las iglesias. Así estamos los hermanos muchas veces. ¿O no? Y es que es difícil lidiar con personas. Es difícil lidiar con personas. Es difícil convivir con personas porque pensamos diferente, sentimos diferente. Pero es ahí donde debemos de nosotros decir: el Señor me ordena que yo debo de amarlo. No importa lo que yo sienta. Porque muchas veces soy un asesino mental. ¿Verdad? Eso dijo Jesús. Cuando usted se enoja con su hermano, cuando usted lo empieza a odiar, ya usted lo asesinó. Hermanos, eso cuesta. Pero es un mandato del Señor. Debemos de amarnos. Y por eso es importante que cuando nosotros recibimos a un hermano en la membresía o a una hermana, les recalcamos una vez más el pacto. Hay pasajes bíblicos donde se nos ordena, como este, que debemos de amarnos. Y dice la Biblia que debemos de amar al prójimo como a mí mismo. O sea que si yo maltrato a alguien o digo algo que alguien se ofendió, yo me pongo en la persona y digo: a mí me gustaría que actuaran así conmigo. Yo debo de hacerlo entonces. Y es una práctica que debemos de ir nosotros haciendo. Debemos de aprenderla. Y debemos de ejercitarla. Como iglesia, como hermanos. Amarnos los unos a los otros. Y eso implica muchas cosas, hermanos. Si yo veo a un hermano con un problema, con una necesidad, yo debo de amarlo. Si él me ofende, igual yo debo de amarlo. Porque aquí en este pasaje hay un imperativo. Dios dice: ustedes tienen que amarse fervientemente. Es la clase de amor que requiere que el cristiano dé prioridad al bien espiritual de los demás sobre sus propios deseos. A eso se refiere. Así que sea tratado con ingratitud, con rudeza o con hostilidad o no, debemos de amarlo. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 y 5 lo siguiente: el amor es paciente. Hermanos, hay hermanos que hay que tener paciencia, ¿verdad? Hay que ser pacientes con ellos. Dice, bueno, es parte del amor. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante. No se porta indecorosamente. No busca lo suyo, dice Pablo. No se irrita. No toma en cuenta el mal recibido. Eso es el amor. No toma en cuenta el mal recibido. Me hicieron un mal, yo no lo tomo en cuenta. Yo lo borro. Y lo amo. Me pide un favor. Mira, me hizo. No, ya no lo tomo en cuenta. Eso es el amor, dice Pablo. De esa forma hay que amar, estirándose hasta el máximo para poder amar a ese hermano. El amor cubre el pecado, dice el pasaje. Vea el pasaje conmigo. Dice el versículo 7.
El 8, perdón, dice, sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos para con nosotros. Y dice, pues el amor cubre multitud de pecados. ¿En qué sentido cubre el amor multitud de pecados? Bueno, como Pablo dice en 1 Corintios 13, de que no toma en cuenta el mal recibido, sino que lo perdona. Pedro está citando el Proverbio 10:12. El Proverbio 10:12 dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. El verdadero creyente, el verdadero amor, pasa la ofensa y ama a la persona. Alguien me ofendió, paso la página como si no hubiera pasado nada y lo amo. Eso es el amor. Esta enseñanza no suprime, importante, quiero aclararlo, no suprime la disciplina de un miembro de la iglesia que persevera en el pecado sin arrepentirse. Eso es otra cosa. O sea, cuando Pedro está diciendo en este pasaje que el amor cubre multitud de pecados, Pedro no está diciendo, pásele por alto ese pecado y que no quiere arrepentirse. No. Pedro está diciendo, alguien te ofendió, perdónelo, no lo trate igual, como si no hubiera pasado nada con usted. Ahora, si hay un hermano en la iglesia, una hermana que está en un pecado constante y no quiere arrepentirse, no podemos aplicar ese pasaje ahí. O sea, no estamos diciendo que con ese pasaje vamos a suprimir la disciplina. Ya es otra cosa. Pero de forma personal, dice Dios en este pasaje, usted debe de cubrir el pecado que ha hecho ese hermano para con usted. Debe de perdonarlo, pasar la página, no ha pasado nada. Luego dice también en el versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Ser hospitalarios. Y la palabra griega significa amor a los extraños. El amor es algo muy práctico y no emocional, dicen comentaristas. Ahora, en el tiempo de Pedro, es importante entender esto sobre la hospitalidad. En el tiempo de Pedro, el amor incluía abrir las puertas de la casa y cuidar a los cristianos necesitados. Ahora sí, vea lo que dice Pedro, ustedes deben ser hospitalarios. Unamos eso con lo que están pasando. Vea lo que dijo Pedro en el primer versículo del primer capítulo. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión. O sea, eran cristianos que en ese momento habían salido de sus países, de sus casas, de sus terrenos y posiblemente no llevaban nada. Ustedes deben ser hospitalarios, dice Pedro. Sean hospitalarios con sus propios hermanos, que también no tienen donde vivir. También salió corriendo por la persecución y no tienen nada. Sean hospitalarios. Abran las puertas de su casa y cuiden a sus hermanos en Cristo. Denle alimento, denle cobija. Si vienen heridos, cúrenlos. Sean hospitalarios. Pero también se aplicaba a los predicadores itinerantes. Aquellos predicadores que andaban de pueblo en pueblo predicando y no tenían dónde vivir. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen en la ciudad donde entren, coman lo que le pongan delante y quedaos en la casa donde los hospeden. Eran predicadores itinerantes. Y en ese momento, si llegaba un predicador de otro lugar y llegaba ahí, había un mandato: sean hospitalarios con ese predicador. Es su hermano en Cristo y está realizando una tarea. Hospédenlo en su casa. Denle comida. Cuídenlo. Sean hospitalarios. No podemos aplicar ese pasaje tal cual al día de hoy sin tener cuidado. Ese pasaje no quiere decir que cualquiera que llegue a su casa, usted le abra las puertas de la casa. No, hay que ser prudentes. Más si usted tiene familia, más si usted tiene hijos, si usted tiene esposa, usted no le va a abrir las puertas de la casa de par en par a cualquier persona que usted ni siquiera conoce. Puede ser que se robe algo, puede ser que dañe a alguien
Y sumamente cuidado con los niños. Uno no sabe qué mentalidad, qué problemas, qué pecados tiene esa persona, a qué pecados está inclinado. De repente le está yendo la puerta a usted de su casa a una persona que está inclinado a tener deseos por los niños. Hay que tener cuidado. Entonces, ese pasaje de ser hospitalarios hay que tener cuidado. Si usted conoce a una persona y se sabe que la persona pues no va a traer ningún mal a su casa, a su familia, ábrale las puertas. Pero si no, recuerde que primero está su familia. Debemos ser prudentes. Pero ese pasaje, hermanos, de ser hospitalarios en el contexto de Pedro en aquel momento, también suponía que ellos debían de ofrecer sus casas para hacer el culto de la iglesia. En ese contexto también se refería a eso. Y hay un pasaje que leo para ustedes de Hebreos 13:2 que dice: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y eso le pasó a Lot. Sin saber metió en su casa a 2 ángeles. Hermanos, ¿quién quita? Muchos de nosotros hemos tenido en nuestra casa un hombre que el día de mañana va a ser uno de los predicadores más famosos y yo lo hospedé. Cuando más lo necesitó, yo le abrí las puertas de mi casa, de mi familia. Yo lo cuidé, yo lo alimenté y hoy es un gran predicador del Señor. No lo sabemos. Y dice Pablo, sin murmuraciones. Sin murmuraciones. Y para ir rápido en esto, hermanos, esto es todo lo contrario. Las murmuraciones es todo lo contrario al amor. Cuando hay murmuraciones no hay amor. Es todo lo contrario a la hermandad y todo lo contrario a la unidad, porque la murmuración trae división. Háganlo sin murmuraciones. Ahora, hermanos, mi último encabezado, pero no porque tenga menos importancia. Pedro ha dicho que debemos de vivir con la expectativa del fin. Y eso no escapa a los dones que cada uno de nosotros tenemos. Cada cristiano tiene un don. Y entonces, con ese don que Dios me ha dado, yo debo de vivir en la expectativa del fin. Y vea cómo lo aplica aquí en este pasaje el Espíritu Santo. Vean al versículo 10 y 11 conmigo. Dice, versículo 9, sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Mientras son hospitalarios, mientras tienen esa coinonía con los hermanos, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fuerza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los dones no escapa a esta perspectiva de que viene el fin. Los dones, y dice cada uno un don. En otras palabras, cada cristiano tiene un don. Un don espiritual no puede ganarse, no puede buscarse ni puede trabajarse. Eso es importante que usted lo sepa. Dios le ha dado un don a usted. Usted no puede ni debiera andar buscando los dones. Es que yo quiero el don de ser apóstol, yo quiero el don de profeta, yo quiero el don de predicar. No, los dones no se buscan. Cuando estudiamos 1 Corintios 12, vimos que es el Espíritu Santo quien reparte como Él quiere. A usted le dio un don, a usted le dio un don, como a Él le dio la gana, a usted le dio un don. Eso no se busca. No se busca, no se gana, ni debe de trabajarse para adquirirlo. El don que yo tengo debo desarrollarlo, sí, pero yo no debo de trabajar para adquirirlo, es otra cosa, ¿verdad? Cada uno tiene un don. Claro, hoy se incita a la iglesia a buscar los dones, ¿verdad?
Busquen los dones. Búsquenlo, anhélenlo. Y el que más anhele, Dios se lo va a dar. Yo no sé dónde sacaron eso, pero en la Biblia no está. Dice lo contrario. Y dice, ok, como cada uno tiene un don, aquí el pasaje da la forma de cómo debe usarlo. Dice, úselo sirviendo unos a otros. Unos a otros debemos de servirnos. Yo sirvo a la iglesia, yo sirvo a ustedes ahorita, predicando la palabra. Yo estoy sirviéndoles. Yo pasé 10, 11 horas estudiando para servirles a ustedes. Y ustedes tendrán otro don para servirme a mí. Es para los demás. Los dones espirituales no deben usarse para la exaltación de la persona que lo posee, sino en interés amoroso y por el beneficio de la iglesia. Recuerden lo que dijo Pablo en 1 de Corintios capítulo 12 verso 7, que dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Para el bien común. Para el bien común. Entonces cada uno tiene un don y debe de usarlo para los demás. Ahora, es trabajo de la iglesia, es trabajo del pastor estar viendo qué dones tiene. Y por eso muchas veces los ponemos a orar, los ponemos a predicar, los ponemos a hacer esto, porque estamos examinando. Ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy pelando el ojo por todo lado a ver cómo, en qué se desarrollan, en dónde los ponemos, porque tienen un don. Y dice, ok, como usted tiene un don, usted debe ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Buen administrador. En otras palabras, somos mayordomos de ese don. Dios te ha dado un don, usted debe de administrarlo bien. Debe de ejercerlo bien, porque le van a pedir cuentas. Somos mayordomos. Daremos cuenta de cómo edificamos a los demás con ese don. Somos administradores. Y en este pasaje Pedro nos da dos categorías: los dones espirituales de 1 Corintios 12, los dones espirituales de Romanos capítulo 12, los dones espirituales de Efesios capítulo 4 versículo 11 están divididos en dos categorías. Solo dos categorías hay, y Pedro las dice. Están en las categorías de hablar y las de servir. Vean el verso 11 conmigo. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirve, ve cómo Pedro agrupa todos los dones en dos. Los dones de habla y los dones de servicio. Ahí están, dos categorías. Y dice, el que habla, o sea, los que tienen estos dones de hablar, de predicar, de enseñar, etcétera, de exhortar, todos esos dones, dice que lo haga conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, y yo quisiera hacer un sermón solo de esto, porque este tema sí me apasiona. Sí me apasiona ese tema. Dice, en otras palabras, así se describen así describen en las Escrituras todas las palabras que proceden de la boca de Dios. El que tenga un don de hablar debe de hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Y Pablo dice, grande es el beneficio en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les ha confiado los oráculos de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios y tenían el deber de transmitirlo, los judíos. En ese sentido, igual, al que Dios le ha dado un don que tiene que ver con transmitir las palabras, dice Pedro, úselo conforme a las palabras de Dios. Dios le ha dado el privilegio, le ha confiado el transmitir la palabra de Dios. Imagínense. Y dice Hechos capítulo 7 versículo 38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto, hablando de Moisés, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y él, Moisés, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros. Moisés recibió un don de comunicar las palabras al pueblo.
Sin duda alguna, hermanos, una responsabilidad enorme este don. O esta clase de dones que tienen que ver con hablar, con comunicar la palabra. Es una responsabilidad enorme. Y como les digo, yo quisiera seguir predicando este tema porque me apasiona, me encanta. No sé si el Señor luego me va a capacitar para entrenar pastores o predicadores, pero eso me encanta. Y les voy a dar un ejemplo sobre que es una gran responsabilidad aquellos dones que tienen que ver con hablar la palabra de Dios o comunicar. Primero porque el texto dice literalmente, hágalo conforme a las palabras de Dios. Literal lo dice. Pero les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un magnate narcotraficante. O sea, es un árabe, esos magnates millonarios del mundo, y detrás de eso es narcotraficante. Imagínense todo lo que implica el poder que tiene detrás, ¿verdad? Y este hombre escribe una carta y te la entrega. Y te dice, tú tienes un trabajo de ahora en adelante. Tú debes de enseñar esta carta, y qué es lo que yo quiero decir en esta carta, interpretarle esta carta y enseñársela a todos esos. Eso sí, en el momento que usted diga algo incorrecto, se la va a ver conmigo. ¿Cómo actuaría usted con esa carta en sus manos y saber que tiene que comunicársela de tal manera a tales personas y explicársela e interpretarla de tal manera que si usted mete la pata y dice algo, ese magnate narcotraficante te va a mandar a matar o a torturar por lo que usted hizo? ¿Cierto? ¿Ya se pusieron esos zapatos? ¿Ya vieron la tarea que posiblemente le entreguen hasta en sus manos? Bueno, imagínese lo que es que el Dios del cielo, el único Dios soberano, le diga, aquí está, no una carta, aquí está todo un libro, 66 libros. Se los entrego y te doy un don de comunicarla. Hazlo, pero conforme a lo que está escrito aquí. Sin quitarle, sin ponerle. Y por eso le dice a Pablo a Timoteo como predicador, va a tener que esforzarse hasta el máximo para interpretarla correctamente. ¿Qué tarea, hermanos? ¿Qué tarea? Por eso dice, hágalo conforme a las palabras de Dios. Sin duda alguna, una responsabilidad enorme. Y por eso Pablo dice en 1 Tesalonicenses, para ir terminando, capítulo 2, versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio. Oiga, se nos confiara el Evangelio. Aquí está el Evangelio, se lo he confiado a usted como hombre, te he dado un don, ahora sí, comuníquelo y enséñelo, sin quitarle, sin ponerle. Se nos ha confiado el Evangelio, dice Pablo, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué tarea todos aquellos que tengan esos dones que tienen que ver con hablar y enseñar! Y por eso le dice a Tito como pastor en el 2:1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahí sigue hablando. Retenedor de la palabra, fiel, dice en el capítulo 1 también. Y no voy a seguir porque eso me emociona. Hermanos, ahí agrupó Pedro a todos los dones que tienen que ver con hablar y comunicar. El que habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. Una tarea enorme. Y luego dice, el otro grupo, el que sirve, todos los que tienen los otros dones de servicio, hágalo por la fortaleza que Dios da. Y dice Efesios 1:19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Aquellas otras personas que han recibido un don que tiene que ver con el servicio, esa persona necesita el poder de Dios para entonces efectuar ese don en la iglesia y servir de todo corazón. El poder de Dios. Y todo esto, dice por último el versículo 11, que es con un propósito. Este versículo 11, el que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fuerza que Dios da. Dios da esa fuerza para que usted sirva. Por eso si hay alguien que no tiene un don de servicio, no lo vamos a meter, porque no lo va a hacer con ganas ni con ánimo, lo va a hacer por compromiso. Dios da las fuerzas para que lo hagan y dice, para que en todo
Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y luego él da unas palabras de exaltación a Cristo. En la última parte del versículo 11 dice, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, como a Cristo le pertenece el dominio, la gloria, la honra, etc. Hagan esto. Y háganlo de esta manera. Entonces, mientras el fin se acerca y el fin viene, Pedro nos ha dicho cómo vivir. Vivamos de esta manera, y ahí no escapan los dones. Los dones también deben de ser usados de esta manera. Primero porque el fin se acerca y luego porque él termina diciendo, y todo eso es para que Cristo sea glorificado y a Él, y solamente a Él, le pertenecen la gloria, el dominio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, que hay muchos de estos pasajes bíblicos que me apasionan y que quisiera seguir hablando de ellos. Pero ya llegará el momento. Por ahora, Señor, ayúdanos a meditar en esto. Y al mismo tiempo, perdónanos. Tu palabra dice, Señor, que ella es como un espejo, en donde nos podemos ver cara a cara y vemos todas nuestras imperfecciones, Señor. Y al ver el pasaje de hoy, Señor, es probable que tu Espíritu nos haya mostrado a nosotros que no tenemos ese amor que tú nos mandas en este pasaje. A tal punto que debemos de estirarnos, esforzarnos al máximo por nuestros hermanos. Que tal vez no hemos sido hospitalarios con nuestros propios hermanos. No los hemos invitado. También, Señor, perdónanos. Porque es probable que muchos en este lugar hayan perdido la constancia en la oración y estén más involucrados y guiados por los sentimientos y pasiones del mundo y de su propia carne. Ayúdanos, Señor, a poder tener una vida realmente de oración. Que saquemos ese tiempo y que lo disfrutemos. Ayúdanos, Señor. Como dijiste en algún momento cuando estuviste en esta tierra. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tú, Señor Jesús, tú sabes de lo que estamos hablando. Tú fuiste un ser humano como nosotros. Antes de obtener ese cuerpo glorificado, tú estuviste en nuestras propias carnes y experimentaste lo difícil que es para el ser humano sacar ese tiempo para orar. Por eso dice el autor de los Hebreos que tú te puedes identificar con nosotros, que tú tienes compasión de nosotros porque fuiste de carne y de hueso como nosotros antes de ser glorificado. Padre, tú que nos conoces, ayúdanos, Señor, a trabajar en estas órdenes que nos has dado. Tu palabra dice que eres tú el que pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y si tú nos has mandado a orar, a ser prudentes, a ser sobrios, a amarnos los unos a los otros, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y sabemos que todo empieza porque tú coloques en nosotros ese deseo y esa iniciativa a orar. Y una vez que desarrollemos esa constancia en oración, ese poder, esa energía, esas ganas, esa fuerza para cumplir tu palabra vendrán. Ayúdanos, Señor. Y por último queremos pedirte, Señor, por lo que dice el mismo texto. Cada cristiano en este lugar ha recibido un don. Ayúdanos
a poder desarrollar este don, Señor, para el bien común, para ayudar a mis hermanos, para edificar a mis hermanos. Y como bien lo dijo el Espíritu Santo en este pasaje, esos dones espirituales que tu palabra enseña están divididos en dos: dones de servicio y en dones que tienen que ver con hablar tu palabra y comunicar tu palabra. Ayúdanos, Señor. A aquellos que nos ha tocado tener el don por tu gracia y tu soberanía de hablar tu palabra o tener dones que tienen que ver con la comunicación, enséñanos a hacerlo conforme a tu palabra, como dice el pasaje. Enséñanos, Señor. Ayúdanos, auxílianos. No queremos ser irreverentes, no queremos ser desobedientes, no queremos ser hallados infieles. Pero también sabemos que muchas veces por no conocerlo lo hemos hecho de esa manera. Enséñanos, provéenos, Señor, instrucción. Y también, Señor, los que tienen o tenemos también dones de servir, ayúdanos, danos esa fuerza, como dice el pasaje, tú das esa fuerza para hacerlo. Auxílianos, Señor. Permítenos ver esos dones de servicio más y más en esta iglesia. Hombres, mujeres, sirviendo a los santos, dentro y fuera de estas 4 paredes, sirviendo a los santos y sirviendo a Cristo. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener siempre en nuestra mente el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos de esta manera ocupados como cristianos, día a día, fervientes, teniendo en nuestra mente, Él vendrá. Él vendrá. Y con Él el galardón, con Él la paz, con Él la felicidad eterna. Y al mismo tiempo, con Él el juicio para aquellos hombres y mujeres y para Satanás mismo y sus demonios que nos hacen la tarea tan difícil en este mundo. Gracias, Señor, porque nos muestras en tu palabra cómo termina este mundo. Nosotros venciendo con Cristo, a pesar de que nuestro enemigo es mayor que nosotros, en fuerza, en poder. Es por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo que nosotros seremos más que vencedores, siempre. Gracias, Señor. Gracias porque un día vamos a ser redimidos y obtendremos un cuerpo que no peque más contra ti, que únicamente te glorifique para toda la eternidad. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, 15 minutos y venimos a la escuela dominical.